siempre les hago para que ustedes vayan haciendo un seguimiento con su control de lectura. Hemos visto las generalidades de hidrato de carbono. Ese fue todo lo que venía a ser el primer PowerPoint. La tienen ya en plataforma, en la plataforma oficial de la universidad, entonces pueden entrar. Todos los que están registrados conmigo entran a la plataforma sin ningún problema. Entonces, ahí tienen la información del primer PowerPoint en el cual nosotros habíamos visto las generalidades de los hidratos de carbono, entendiéndose por definición, clasificación, propiedades físico-químicas, etc. Y entramos a ver los monosacáridos más sencillos. De ahí entramos a la segunda, que venía a ser todo lo que viene a ser los estereoisómeros de los hidratos de carbono. Ahí solamente me faltaron los tautómeros dentro de lo que vienen a ser los isómeros. Habíamos dicho que los isómeros o estereoisómeros son las diferentes formas en las que una misma molécula se acomoda en el espacio. Dentro de los hidratos de carbono nosotros vamos a tocar, y eso no quiere decir que no existan otros compuestos. Existen otros compuestos que tienen esa misma particularidad de tener este tipo de estereoisómeros, que los van a ver ustedes en química orgánica, pero nosotros estudiamos de la parte más puntual lo que nos interesa. En este caso, en los hidratos de carbono, lo que nos interesa desde el punto de vista estructural son los enantiómeros, los epímeros, los anómeros, los conformacionales que vimos de Botticilla y los tautómeros, que es el único que me faltó, que se los voy a dar en pizarra. La de ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Para que vayan haciendo seguimiento, y qué es lo que ustedes ya son los conocimientos que hasta hoy día tienen que manejar. Hicimos las estructuras, pasamos de lo lineal, de las proyecciones de Fisher a las proyecciones de Howard, hicimos una reglita memotécnica que le permite a usted llevar de lo lineal a lo cíclico sin necesidad de aprenderse en forma cíclica, que es lo más difícil, pero sí se puede aprender las estructuras lineales, que las necesita sí o sí para llevar a la forma de furano o a la forma de pirano a través de los enlaces hemiacetal o los enlaces hemicetal, que también todo eso estaba explicado en la parte de PowerPoint. De ahí nosotros entramos a esquematizar justamente en esa tercera parte en pizarra, que también ya está, se subió el video a la plataforma, y ahí nos quedamos. Entonces nosotros vamos a ver, estábamos viendo todo lo que era hidratos de carbono. Ya ahora entramos justamente a los monosacáridos como veníamos estudiando, pero vamos a ver sus reacciones químicas y sus derivados. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con esto? Reacciones de los monosacáridos. Vamos a ver su oxidación, reducción. Estas son reacciones químicas, esterificación, sustitución, y lo que viene a ser la condensación o lo que viene a ser la unión de dos o más monosacáridos a través de un enlace glicosídico. Muy bien, empezamos entonces con las reacciones redox. Los hidratos de carbono tienen una gran particularidad de que son reactivos químicamente porque son capaces de oxidarse y de reducirse. Eso es redox. En química nosotros nos enseñaron que la oxidación es pérdida de electrones y la reducción es ganancia de electrones. Resulta que cuando ahora me hablan o me mencionan de oxidación de los hidratos de carbono, yo voy a tener en cuenta lo siguiente. Voy a decir, los hidratos de carbono se oxidan o sufren un proceso de oxidación cuando se convierten en ácidos aldónicos, aldáricos y sacáridos. En realidad, los hidratos de carbono pasan su grupo funcional aldehídico o cetónico, se convierte en un grupo de ácido carboxílico. Ahora viene la interrogante. Este ácido carboxílico va en carbono primario. Y si yo les dije un grupo cetónico se convierte en ácido carboxílico, en ningún momento yo me imaginaré que el grupo cetónico que está en carbono 2 va a convertirse directamente a ácido carboxílico. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer sí o sí es llevar del grupo aldehídico al grupo, el grupo cetónico al grupo
aldehídico. Esto hay que considerarlo sí o sí, porque las estructuras, las aldosas y las cetosas son estructuras epímeras entre sí. ¿Qué quiere decir? Son estructuras tautoméricas entre sí. Una aldosa se puede convertir en cetosa y una cetosa se puede convertir en aldosa. Entonces, si yo tuviera aquí una fructosa, la fructosa sabemos que es una cetohexosa que tiene en el carbono 2 el grupo el grupo cetónico, y si tuviera que sufrir una reacción de oxidación, quiere decir que su grupo funcional se convierte en ácido carboxílico y el ácido carboxílico va en carbono 1, no podría ser mientras ese grupo cetónico no se convierte en un grupo aldehídico. ¿Eso es factible? Claro que sí. Eso se llaman las estructuras tautoméricas, que es lo que le estoy diciendo. Una aldosa se puede convertir en una cetosa y una cetosa se puede convertir en aldosa. Muy bien, entonces teniendo en claro ese pequeño previo de que yo no voy a llevar directamente una cetosa a un grupo o un grupo cetónico a un grupo carboxílico en carbono primario, en carbono secundario, porque si no yo estaría hablando de una pentavalencia del carbono y eso no es factible. Veamos entonces si los hidratos de carbono se oxidan, ácidos aldónicos, ácidos aldáricos y ácidos urónicos, entonces yo diré, ¿qué es los ácidos aldónicos? El ácido aldónico es cuando el agente oxidante ataca al primer carbono de la estructura. Fíjense, yo se lo estoy mostrando aquí con el puntero. Este es el grupo aldehídico. El grupo aldehídico o este primer carbono es atacado por una reacción de oxidación débil, lo que nos produce un ácido aldónico. Quiere decir que este grupo aldehídico se convierte en ácido carboxílico. Este es el grupo funcional del ácido carboxílico. Entonces, la estructura que yo tengo, si esto era una galactosa, será ácido de galactónico o ácido que vendría a ser un ácido aldónico. Entonces, cuando yo trabajo con oxidantes débiles, lo que hago es solo atacar el primer carbono o el grupo funcional y convierto de aldehído a grupo carboxílico. Y si acá fuera un grupo cetónico, primero pasa a grupo aldehídico y después a grupo de ácido carboxílico. Bien, sigamos entonces. Ya. Ácidos aldónicos. Si el anterior, y ahora aquí veamos. Una de las grandes ocupaciones de este tipo de oxidación débil es en trabajos de laboratorio. La reacción de oxidación de convertir a ácidos aldónicos se utilizan para investigar los azúcares reductores. Azúcares reductores, o cómo se hace en la práctica de laboratorio, se puede utilizar la reacción de Fehling, la reacción de Benedict o la reacción de Tollens. Nosotros trabajamos con la reacción de Benedict. Sé que en química orgánica también creo que les hacen hacer la reacción de Tollens o la reacción de Fehling. Pero ¿qué me permite esta reacción? Estas reacciones, por ejemplo, la de Benedict, que es la que nosotros, Dios mediante, hubiésemos podido ver en práctica de laboratorio semipresencial al año, si se pudiera, la reacción de Benedict, ¿en qué consiste? La reacción de Benedict, si ustedes lo ven, el envase, es una solución de color celeste. ¿Por qué celeste? Porque está formada por sulfato de cobre en medio básico ligeramente, o puede estar en citrato de sodio. El cobre, cuando se encuentra en estado +2, tiene la característica de ser de color celeste. Entonces el reactivo es celeste. Usted lo ve en el envase y ve un color celeste, y en la etiqueta dice reactivo de Benedict. ¿Qué hace este reactivo de Benedict? Este reactivo de Benedict, aquí se los voy a colocar. Aquí está. Este reactivo de Benedict, fíjense que es el sulfato de cobre, aquí está en medio básico. Este reactivo de Benedict agarra y ataca, que tiene el cobre +2, si el hidrato de carbono es reductor. ¿Qué quiere decir que es reductor? Que tiene sus carbonos anoméricos libres. ¿Qué vienen a hacer los carbonos anoméricos? Carbono 1 de las aldosas y carbono 2 en la cetosa, repetido N veces en pizarra. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Si el hidrato de carbono tiene sus carbonos anoméricos libres, quiere decir que el hidrato de carbono va a ser reductor. ¿Y qué significa que va a ser reductor? Significa que a este reactivo de Benedict, que es de color celeste, lo va a llevar y lo va a convertir en un color rojo ladrillo. Y la pregunta es, ¿pero y por qué hace eso? Es capaz de hacer eso porque el cobre que está en estado más 2 se reduce, por eso dice el poder reductor de los hidratos de carbono. El hidrato de carbono lo obliga al cobre que está en estado más 2, lo obliga a llevar a cobre más 1. El cobre más 1 no es de color rojo ladrillo, sino lo que pasa es que se conecta con el oxígeno y forma un precipitado que es el óxido cuproso, que es el que les estoy marcando acá, de color rojo ladrillo. Entonces fíjense ustedes la característica que tiene este reactivo de Benedict. Y aquí nosotros, fíjense, tenemos la glucosa con el reactivo de Benedict, rojo ladrillo. Entonces, ¿qué decimos? Que es reductora. La fructosa con el reactivo de Benedict, color rojo ladrillo. ¿Qué decimos? Que es reductor. Pero resulta que tengo una sacarosa y queda el mismo color. Cuando queda el mismo color, nosotros establecemos y decimos el hidrato de carbono es no reductor. Pero muy bien, el cobre pasa de 2 a 1, se está reduciendo. Y la reacción de Benedict es redo, quiere decir redo. Cuando alguien se reduce, otro se oxida. O cuando alguien se oxida, otro se reduce. Así de sencillo, si no, no es redo. No es una ecuación redo. Si yo digo que el hidrato de carbono lo obliga al cobre que está en estado más 2 pasar a cobre más 1, ¿qué es lo que está haciendo? De alguna manera lo está reduciendo. ¿Qué le va a quedar al hidrato de carbono? Al hidrato de carbono lo que le queda es oxidarse y pasar, obviamente, de, si es una glucosa, a ácido aldónico. ¿Y qué era el ácido aldónico? Lo acabamos de ver. Esto es lo que se forma. Si esta fuera la glucosa, aquí se formaría el ácido glucónico. Entonces la reacción de Benedict, o una reacción cuando a veces se les pregunta, o se les preguntó en la mesa examinadora, por ejemplo, se les dijo, esquematice la reacción de Benedict o explique la reacción de Benedict, es simplemente hacer la reacción que la glucosa pasa a ácido glucónico y el cobre más 2 pasa a cobre más 1. ¿Esto siempre se da? No, acabamos de ver que no. ¿Cuál es el requisito básico estructural para que se presente esta característica del poder reductor de los hidratos de carbono? Que su carbono anomérico esté libre. Entonces, este tipo de reacciones se puede presentar cuando el agente oxidante o es bastante suave. Entonces, la primera de las reacciones, cuando a mí me dicen ¿a qué se oxidan los hidratos de carbono? Son a 3 cosas, y hemos visto una, solamente hemos visto los ácidos aldónicos. Nos faltan los ácidos urónicos y nos faltan los ácidos sacáridos. Muy bien, ahí está, esta es la reacción que nosotros vemos, estas dos, este famoso espejo de plata es el que ven en química orgánica. Muy bien, veamos ahora los ácidos aldáricos. Los ácidos aldáricos, ¿en qué consisten los ácidos aldáricos? Los ácidos aldáricos, cuando se utiliza ácido nítrico, ahora utilizo un compuesto un poquito más enérgico, este reactivo, este agente oxidante hace que ahora en vez de atacarse el carbono 1, se ataca el carbono 6. Entonces yo tendré un hidrato de carbono, tendré una estructura con dos grupos funcionales. Se respeta, si es aldosa o cetosa, se respeta el grupo aldehídico, pero el alcohol, el cetoalcohol, se convierte a ácido carboxílico. Entonces yo tendré, por ejemplo, la glucosa. Cuando yo utilizo un agente oxidante un poquito más enérgico que el anterior, como el ácido nítrico, caliente, etcétera, voy a obtener el ácido D-glucárico o un ácido aldárico. ¿Por qué? Porque en la cabeza yo tengo un grupo aldehídico, es abajo el grupo aldehídico, y arriba tengo el grupo funcional. No, perdón. Me ataca el carbono. Esperen un ratito.
el ácido urónico me ataca el carbono 6. Sí, sí, este me ataca no solamente el carbono 1, sino también me ataca el último carbono. Se ataca el carbono 1 y el último carbono. El otro es mucho más específico, el ácido urónico. El ácido aldárico entonces me va a llevar a la presencia de dos grupos ácidos carboxílicos. Me ataca cabeza y me ataca cola. El anterior solamente me atacaba cabeza, el carbono 1, y el ácido aldárico, en presencia, por ejemplo, de un ácido nítrico, yo voy a tener un grupo disfuncional, es verdad, voy a tener un ácido carboxílico en el carbono 1 y voy a tener un ácido carboxílico en el grupo 2. Entonces estoy atacando ambos, carbono 1 y carbono 6. Glucosa, ácido glucárico. Galactosa, ácido D-galactárico vendría a ser porque es de la galactosa. Los urónicos, que era el que estaba hace un momento confundida, los urónicos es al revés. El urónico es solamente, está donde se ataca solo el carbono 6 y aquí tengo dos grupos funcionales diferentes. Por ejemplo, esta galactosa es cuando ya trabaja un agente oxidante mucho más fuerte o más enérgico, no solamente me ataca no me ataca la cabeza y me ataca el carbono 6. Entonces yo tengo finalmente una estructura con dos grupos funcionales diferentes. Si esta era la galactosa y arriba está el grupo aldehídico, arriba sigue el grupo aldehídico, pero en el carbono 6, donde solamente es atacado, me queda el ácido carboxílico. Entonces fíjense que yo tengo una estructura con dos grupos funcionales diferentes. En el anterior tenía una estructura con dos grupos funcionales idénticos. Si es la galactosa, ¿cómo se va a llamar? Galacturónico. Entonces, ¿a qué se oxidan los hidratos de carbono? Se oxidan ácidos aldónicos, aldáricos o sacáridos y urónicos. ¿En qué consiste la reacción de oxidación? En que grupos aldehídicos y cetonas se convierten en ácido carboxílico. Así de sencillo. Y tendré que identificar cuándo tengo un ácido aldárico y cuándo tengo un ácido aldónico y urónico. Entonces, ¿cuál es la importancia? Por ejemplo, de repente usted dice, sí, muy bien, me está costando entender las reacciones de oxidación y que tenemos que ver también las reacciones de reducción. Uno, la importancia es que habíamos dicho que los hidratos de carbono son fuente energética primaria dentro de nuestro cuerpo. Eso se debe justamente a la particularidad de que ellos son muy reactivos químicamente. Ahí lo tenemos. Son capaces de actuar de manera, si quieren verlo así, no violenta, pero de manera rápida en este tipo de reacciones, lo cual le permite obtener unos compuestos derivados que de repente usted dirá, sí, un ácido glucárico, un ácido galacturónico, ¿para qué le sirve a mi cuerpo ese tipo de estructura? Que si se forman producto de una reacción, ¿para qué? Estamos viendo, por ejemplo, que el ácido glucurónico junta las toxinas. ¿Toxinas de qué? Aquellas toxinas que mi cuerpo las genera, las produce. No se olvide que la unidad básica estructural de todo ser vivo es la célula y cada célula recibe oxígeno. Somos finalmente un organismo aeróbico. Hemos dicho que son tres grandes características de todo ser vivo. Aeróbico, intercambia energía con el entorno, físico-químicamente es un sistema abierto y transmite sus características hereditarios de padres a hijos. Esas son tres de las grandes características, son más, pero esas son las tres. Entonces, ¿quién es la unidad básica estructural de todo ser vivo? La célula. ¿Qué necesita la célula? Pues la célula, tal cual como lo hemos establecido, si es la unidad básica estructural de todo ser vivo, son las tres características. Necesita tener oxígeno, necesita alimentarse y se replica. Listo, que eso lo sabemos desde colegio, desde primaria que llevábamos células. Entonces viene aquí la interrogante. Muy bien, toma el oxígeno, ¿para qué? Para convertir sus nutrientes en energía. Muy bien, pero resulta que en ese proceso de que toma energía, toma los nutrientes, así como nosotros consumimos nutrientes, utilizamos algo y lo demás lo desechamos a través de la orina, a través de las heces, etcétera, nuestras células pues tienen que desechar lo que no utilizan. Eso generalmente se traduce en las toxinas que después tienen que salir a través de nuestro cuerpo. Entonces, el ácido glucurónico dice que junta
todas estas toxinas y las hace hidrosolubles, aquellas que no. ¿Para qué? Para que se eliminen a través de la orina. Es decir, aquellos compuestos que mis células eliminan y que fácilmente no se pueden ir en medio acuoso, el ácido glucurónico la junta y hace posible que nosotros nos olvidemos de ese elemento tóxico. Entonces, de ahí la importancia. También, otra de las características de estos compuestos de oxidación, que se pueden unir a hormonas, y estas hormonas pueden hacer posible que se eliminen o se liberen del cuerpo. El ácido glucurónico colabora en la producción de ácido ascórbico, el tan famoso ácido ascórbico o vitamina C. Muy bien. Entonces, ahí el resumen de lo que viene a ser las oxidaciones de los hidratos de carbono, solamente oxidación. Se oxidan. ¿A qué? El grupo cetónico y el grupo aldehídico se oxida a ácido carboxílico. Y va a depender el agente oxidante para que se forme ¿qué? Ácido aldónico, ácido jurónico o ácido aldárico. El ácido aldónico se caracteriza porque solamente es atacado el carbono 1, ahí está el ácido carboxílico. El ácido aldárico se caracteriza porque es atacado el carbono 1 y el carbono 6. Dos grupos ácidos carboxílicos. Fíjense que es la misma estructura. Eso es ácido carboxílico. Y el carbono y el ácido urónico se caracteriza porque solo es atacado el sexto carbono. Entonces yo tendré grupo aldehídico y tendré ácido carboxílico. Entonces, si yo tengo una glucosa, si se oxida ácido aldónico, ácido glucónico. Si tengo la glucosa, se oxida ácido urónico, ácido D-glucurónico. Si yo tengo la glucosa y se oxida a ácido aldárico, ácido D-glucárico. Para ustedes, llevar estas estructuras a forma cíclica. Llévenlas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se habla de heteropolisacáridos, me aparecen estas estructuras en forma cíclica. Entonces quedan ustedes pensando, ¿y qué compuesto es esto? Son estos compuestos ácidos que se traducen en forma cíclica. Y nuevamente lo he explicado, está aquí con los procesos de oxidación. Muy bien, ya sabemos el proceso de oxidación, vamos al proceso de reducción. Una cosa es que me pregunten, mencione a qué se oxida, para repasar, mencione a qué se oxida los ácidos, los hidratos de carbono. Entonces usted dice ácidos aldónicos, ácidos aldáricos, ácidos urónicos. Eso es una cosa. Otra cosa es que me diga, esquematice una reacción de oxidación. Si me dicen esquematice una reacción de oxidación, tendré que hacer la glucosa, se oxida y dibujarla las estructuras, en dos cosas diferentes. O que me den una reacción y me digan, identifique esta una reacción de oxidación, de reducción, de condensación, en cierre. Entonces son las diferentes formas a través de la cual, fíjense, de un mismo contenido se pueden hacer 4 o 5 preguntas diferentes. Si usted entendió y no se memorizó por memorizarlo, y si entendió lo que es un proceso de oxidación, puede responder cualquier pregunta que le haga. Ahora, no se confunda con reducción, que es lo que vamos a ver ahora. Si me preguntan, ¿a qué se reducen los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono se reducen a alcoholes y desoxiazúcares, dos tipos diferentes. Veamos a qué se refiere esto. Por ejemplo, aquí está mi reacción. El borohidruro de sodio reduce, así como hablábamos hace un momento de un ácido nítrico, un hidrógeno, etcétera, reduce las aldosas a alditoles. Alditoles quieren decir los alcoholes. Las cetosas, sin embargo, en este caso sí se pueden reducir a alcoholes secundarios, a diferencia del anterior que solamente tenían que pasar de aldosa a cetosa. En muchos casos esta reacción reduce el número de centros de asimetría de la molécula y claro, obviamente, ¿a qué se refiere el número de centros de asimetría? Los carbonos quirales. Muy bien, entonces yo acá tengo una reacción de reducción de los hidratos de carbono. Un grupo aldehídico se reduce y pasa a alcohol. Aquí está el grupo aldehídico, carbono, hidrógeno, oxígeno. No se olviden, este es un aldehídico. Lo llevo en presencia de un agente que me va a provocar una reducción y paso a un alcohol. En este caso, un alcohol primario. Entonces, y la cetosa, fíjense, las cetosas, ahora el grupo cetónico pasa a un alcohol secundario. Entonces, reducción de una aldosa y reducción
de una cetosa. A través de la reducción de una aldosa obtengo un alcohol primario. A través de la reducción de una cetosa obtengo un alcohol secundario. Aquí está la reacción esquematizada, vista, etcétera. Muy bien, los grupos aldehídicos y cetona doctora, pueden... disculpe, Sí. perdón que la corte. ¿Será que me puede aclarar algo? El borohidruro de sodio es el único agente reductor aquí que produce eso, ¿no? Tanto en la aldosa como en la cetosa. Más fuertecito, no lo escucho. El borohidruro de sodio. Sí, es el único agente reductor que No. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo, así como los agentes oxidantes, puedo tener ácido nítrico. Este es un ejemplo que le están dando solamente del borohidruro de sodio, que lo estamos utilizando nosotros para que ustedes puedan ver, bueno, en este caso la proyección. Pero si usted me dice, ¿es el único? No. Hay diferentes tipos y va a depender generalmente, depende de para qué usted está empleando la reacción, para qué es, pero lo que sí siempre se va a dar, y ahí no hay vuelta, ahí no hay cómo decir depende del agente oxidante, no, o del agente reductor, nada que ver, es que usted va a obtener alcoholes y desoxiazúcar, sí o sí, que ya vamos a ver qué son los desoxiazúcares. Sí o sí va a obtener. Y así como cuando hablábamos de los agentes oxidantes, cuando hablábamos de las reacciones de oxidación, ahí hay tres formas. Sí o sí hay las tres formas. ¿Y de qué va a depender que pase a ácido aldónico, ácidos aldáricos? Del poder del compuesto que usted utilice para llevar o realizar la oxidación del hidrato de carbono. Entonces, si usted
tengo de una glucosa pasa a ácido glucónico. Y el color rojo ladrillo, que es el cobre 2, que pasó a cobre 1. Y la glucosa se oxida. Esta es una reacción de oxidación y de reducción también. Porque matiz es una reacción donde aparece el hidrato o donde hay donde los hidratos de carbono participan en una reacción red. Aquí está. O la siguiente reacción corresponde a, inciso a una reducción, corresponde a una sustitución, a una esterificación, a una reacción de oxidación del ácido, del hidrato de carbono, todo o ninguno. Obviamente que es una reacción de oxidación del hidrato de carbono. O puede ser una reacción del poder reductor también de los hidratos de carbono. Entonces ahí tiene la aplicación y veamos ahora las reacciones de esterificación. Ya vimos entonces una de las reacciones en las que participan. Y antes que me olvide, todos los hidratos de carbono son reductores. La respuesta es no. No todos los hidratos de carbono son reductores. ¿Qué tiene que tener el hidrato de carbono para ser reductor? Sus carbonos anoméricos libres. Entonces, bajo esa consigna, ¿los monosacáridos son reductores? Sí. Todos los monosacáridos son reductores, pero no todos los hidratos de carbono son reductores. ¿Estamos de acuerdo? Como que se diga, ¿todas las personas son seres humanos? Claro que sí. Y de repente se le dice, ¿todas las personas son varones? La respuesta es no. Entonces lo mismo acá, ¿todos los hidratos de carbono son reductores? No. ¿Pero todos los monosacáridos son reductores? Sí. Muy bien. Reacciones químicas de esterificación. Esta esterificación no es más que la reacción de un alcohol con un ácido. Importantísimo. ¿Y qué es lo que se forma? Se convierte en ésteres. De repente usted en este momento lo mira y dice, a ver, una glucosa reacciona con un ácido con el ácido, por ejemplo, ortofosfórico, y se convierte en glucosa 1-fosfato. ¿Por qué 1? Ay, gracias. ¿Por qué 1? Porque ahí está el grupo fosfórico en el carbono 1 y tengo la glucosa 1-fosfato. ¿Puede entrar a atacar este ácido al 6? Sí. Si usted me dice, ¿y puede atacar al 2? Claro, pero químicamente, y la importancia de estas reacciones es que a través de este tipo de reacciones los hidratos de carbono entran a las vías metabólicas. Si no existiera las reacciones de esterificación o la reacción de un alcohol con un ácido, los hidratos de carbono no pueden entrar a las vías metabólicas. Eso ustedes lo van a ver en Metabolismo 1. Una de las reacciones, y son preguntas de examen, por ejemplo, ¿qué necesita un hidrato de carbono para entrar o pertenecer a una vía, ya sea de la glucólisis, de la síntesis de glucógeno, etcétera? Fosforilarse. ¿Cómo lo hace? A través de una reacción de esterificación con un ácido fosfórico. Y yo veré que, por ejemplo, la glucólisis pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato, en este caso glucosa 6-fosfato, por presencia de una exoquinasa. Ahí está la aplicación, por si usted no lo está viendo y dice, uy, me tengo que aprender esto, ¿para qué? Porque más adelante lo va a volver a ver y ya no se lo van a explicar, lo van a dar por hecho de que usted maneja la reacción de esterificación. Muy bien, entonces aquí veamos lo que les acabo de mencionar. Los grupos hidroxilos permiten la unión mediante enlace éster de un ácido fosfórico formando los azúcares fosfato, ahí está, que son de gran importancia biológica dado su valor energético. La glucosa, para que entre y se convierta en una vía metabólica, se fosforila gracias a una presencia de una enzima exoquinasa, glucosa 6-fosfato. Fíjense que en qué posición entró el grupo fosfórico, 6. Entonces, ese hecho de a ustedes de hacerles colocar los números en la anterior clase, NB, si le decía carbono 1, 2, 3, 4, este es el 5 y ese es el 6, el objetivo es que fíjense que cuando entramos a los derivados, entramos a otras características, la importancia y la relevancia de saber las posiciones es importante. Si yo digo que esta es la glucosa 1-fosfato, por más que esté bien que tenga un grupo fosfato y usted me diga es un éster, yo le voy a refutar y le voy a decir, no es glucosa 1-fosfato, cuente su carbono. Y usted me dice 1, 2, 3, estamos mal. Enumeramos de derecha hacia izquierda. Muy bien. La esterificación se produce por una transferencia del grupo fosforilo por enzimas de tipo sinasas. Ejemplo.
De intercambio metabólico, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato se puede convertir en fructosa 6-fosfato. Por ejemplo, eso es fácil y también lo van a ver ustedes, que se pueden dar esos procesos. Eso se da en la reacción de la glucólisis, por ejemplo. En la glucólisis, la glucosa 6-fosfato se puede interconvertir. ¿Por qué se da esto? No se olviden que son reacciones tautoméricas, Los hidratos de carbono son reacciones tautoméricas. Las aldosas se pueden convertir en cetosa. Entonces, la ribosa y la desoxirribosa son esterificados para incorporar grupos fosfóricos en la síntesis de los ácidos nucleicos. Cuando lleguemos a nucleótidos, lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces, una segunda reacción, aparte de las reacciones redox de oxidación y de reducción, es la esterificación. Ejemplifique, esquematice una glucosa 6-fosfato, esquematice una galactosa, 1-fosfato, etcétera, no es más que una reacción de esterificación. Los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos es la segunda familia de derivados de los hidratos de carbono. En este caso, yo voy a colocar en el carbono 2, miren ustedes, en el carbono 2 sustituyo el oxidrilo por un grupo amino. Entonces, si esta era una glucosa o una beta D glucopiranosa, miren ustedes que lo que hemos hecho en el carbono 2, hemos sustituido y le hemos quitado el grupo oxidrilo y hemos introducido el grupo amino. El grupo amino es nitrógeno, hidrógeno 2. Entonces, ¿qué se convierte? En una glucosamina. ¿Cuáles son los dos hidratos de carbono más reconocidos o derivados de los, o que pueden formar los aminoglucósidos? Son la glucosa y la galactosa. Es decir, yo puedo obtener una glucosamina y una galactosamina, que son realmente los que de alguna manera me ayudan a lo que viene a ser formar los aminoglucósidos. En este caso tengo una galactosamina, fíjense que son los más representativos, y una glucosamina. De que existen otros sí, pero en menor cantidad, como por ejemplo en este caso una manosamina, de menor proporción. Ahora, ¿qué pasa si a uno de estos hidrógenos del grupo amino, yo lo sustituyo por un grupo acetilo? Fíjense, aquí era nitrógeno, hidrógeno 2, ahora queda nitrógeno, hidrógeno. Un hidrógeno ha sido sustituido por el grupo acetilo, se convierte en N-acetil beta de glucosamina o galactosamina. En este caso es la glucosamina. Entonces, simplemente el hecho de que yo le quite a un hidrógeno, lo sustituya por un grupo acetil, obtengo un derivado de acetil. La importancia de esto radica, por ejemplo, es que a partir de ello puedo obtener el ácido murámico. Lo vamos a ver que es importante en la síntesis de estructuras de lípidos complejos. Quizás en este momento no lo relacionan, pero ya cuando lleguemos ahí, la van a ver la estructura o en los heteropolisacáridos y van a poder entender la formación de estos derivados. Muy bien. Listo. Ahí concluyo esta parte de lo que viene a ser. ¿Qué me faltaría? Miren ustedes, aquí vuelvo para atrás y les muestro. Oxidación, reducción, esterificación y sustitución. ¿Por qué sustitución? Porque hemos sustituido un oxidrilo por un grupo amino, hemos sustituido un hidrógeno por un grupo acetilo y obtenemos los aminos derivados. Entonces, yo aquí obtengo, o aquí de alguna manera, he visto oxidación, reducción, esterificación y sustitución. Entonces usted me dirá, pero nos falta condensación, y no está aquí, no está en el PowerPoint. Lo que pasa es que para condensación yo necesito que sí o sí, cómo se condensan, cómo se unen los hidratos de carbono a través de un enlace que se llama enlace glicosídico. Entonces, para eso yo necesito sí o sí, que si voy a dar la clase de pizarra el jueves, necesito que sí o sí usted me maneje las estructuras ya en forma cíclica, porque vamos a hacer estructuras, digamos, de beta D, galactopiranosil 1,4 con alfa D, manopiranosa, esquematizar ese tipo de estructura. Si usted no sabe hacer
por ejemplo, la beta D galactopiranosa, no va a poder unirlo. No sabe las posiciones de los hidratos de carbono, las posiciones de los carbonos en el hidrato, tampoco vamos a poder unir correctamente. Entonces, para poder avanzar la condensación y que cuando dos monosacáridos se junten a través de un enlace glicosídico se forma un disacárido. Ya entraría yo a lo que viene a ser los disacáridos. Cuando más de 2 hidratos de carbono se juntan entre sí, o de 3 a 10, yo tengo un oligosacárido. Y más de 10, yo tengo un polisacárido. Entonces, yo estoy acabando con la parte de monosacárido. Para entrar a la parte de disacárido, necesito sí o sí que usted me maneje todo lo que hemos visto anteriormente, cosa de que las estructuras las escriba sin ningún problema. Es decir, usted sabe escribir 1, sabe escribir 1, 1 más 1, 2, listo, eso es lo que voy a enseñar. Nada más, usted no sabe los números del 1 al 10, no lo sabe escribir, por más que yo le diga, este símbolo significa más y este es el 1 más 1 le da 2, usted no lo va a entender. ¿Por qué? Porque no sabe escribir los números del 1 al 10. Entonces, lo mismo acá, no me sabe las estructuras lineales que les dije el primer día de clase, menos las va a poder pasar a la cíclica y menos me va a poder escribir un disacárido y va a ser chino básico. Entonces, por favor, si yo este jueves avanzo pizarra, porque eso lo explico en pizarra, le subo el práctico y se los explico en pizarra. Si usted no va a poderle sacarle provecho a la clase. Entonces yo me quedo ahí, les dejo como tarea esa parte que vayan reforzando para que sea beneficiosa la clase de condensación y de ahí yo entraría a disacárido, polisacárido. Les tengo que decir que el rectorado está dando un receso desde el 23, creo, de diciembre hasta la primera semana de enero. Es como una semana o 10 días, no estoy muy segura, no recuerdo, se me fue la fecha, pero es antesito de Navidad hasta después de Año Nuevo. Entonces, si yo logro, yo estoy avanzando así, les estoy dando hasta 2 clases por semana, porque voy a ver, todavía no he podido ir al médico, si es que cuando me programan para mi cirugía de vesícula. Estoy aguantando lo más que puedo para tratar de avanzar todo lo que se pueda hasta el primer parcial, cosa que si yo termino y viene el primer parcial, me lo ponen el 4 de enero como estaba programado, nosotros lleguemos. Dudo mucho sí que se mantenga la fecha del 4 de enero, porque ya ese 4 de enero estaba sin contar la semana, los 10 días de receso que está dando el rectorado. Entonces eso implicaría de que sí o sí tendría que correrse esa fecha y estaríamos para un 14 de enero. Va a depender de la fecha de programación de la cirugía, que eso no depende de mí, no depende de cuánto haya desinflamado la vesícula para poder abrir y no se reviente y yo tenga que quedarme 20 días en un hospital. Entonces, va a depender de eso y yo necesitaré 10 días. Pero la intención es que ustedes tengan todo el avance y lo único que tengan que hacer es estudiar. No dicen un 10 de enero el examen y a mí me operaron un 5, no hay problema, porque el examen seguro que van a hacer virtual y lo hacemos vía virtual. Pero yo necesito que ustedes vayan teniendo el contenido mínimo necesario o para que ustedes ya vayan estudiando y la fecha que nos pongan nosotros no tengamos inconveniente. El avance está. Estamos de acuerdo, pero de nada me sirve avanzar como loca aquí si ustedes no ponen de su parte y no hacen las lecturas respectivas. ¿Estamos de acuerdo? Para aquellos que no tengan el libro, algunos me preguntaban vía interna y me decían, me lo tengo que comprar el libro, ¿dónde lo compro? Miren, el libro El Antonio Blanco, que no es el único, les he pasado una bibliografía. Algunos quieren tener otra, arman su biblioteca, es verdad, una persona me dijo, quiero armar mi biblioteca, ¿qué otro libro puede ser? Es verdad, su bibliografía puede comprarse, si está en la disposición económica de comprarse, ir armando su biblioteca para el día de mañana, puede comprar uno muy completo, el de Harper, ese le va a servir también, pero es un lenguaje más químico. El Leninger es un libro buenísimo, pero maneja mucha fisicoquímica, y si usted anda arrastrando la materia de fisicoquímica, yo lo mando al Leninger, usted me abandona la carrera de bioquímica. Entonces, doctora, ¿el de Harper es bioquímica ilustrada?
Sí, ese, efectivamente, de Harper dice, pero Harper es el autor, ¿no? Son cuatro autores. ¿La Cuatro edición no autores. importa? No importa, mejor si consiguen una de última edición, porque el día de mañana cuando ustedes salgan profesionales van a ver que de repente, si por ahí se ponen a dar cátedra, van a tener su librito, ya ese librito, y así como ustedes me preguntan, es decir, ay, esta última edición que está más bonito, está, y uno con su libro de la época estudiante, más o menos. Entonces, mientras más nueva sea la edición, mucho mejor. Siempre Porque traten de actualizar. la de Antonio Blanco, la que usted pidió en la última edición, es la que están vendiendo. Yo la compré esa y en la tabla de glucosa es otra, o sea, bueno, no es otra, sino que usted dijo que era lo mismo. Es lo mismo, solamente que ya lo hacen más, algunos ¿qué hacen las nuevas ediciones? Van perfeccionando. Les cuento que el primer libro que nosotros adquirimos del Antonio Blanco tenía muchos errores hasta de taipeos, de detallitos así, que lo sentíamos medio con rechazo en principio. Ya en las otras ediciones fue mejorando. Y eso es, las nuevas ediciones van mejorando, van cambiando hasta didácticamente, hasta con colores, etcétera. Entonces, por eso les recomiendo siempre la última edición. Y no es que tampoco sea diferente, ¿no? Quizá salió de una forma más bonita y que usted lo ve más didáctico que el anterior. Entonces depende mucho de gustos, pero yo les aconsejo que si pueden conseguirla la última edición, bienvenido sea. Pero si usted tiene una compañera que le dice, yo tengo, que está en quinto año, le dice, yo tengo el libro del te lo presto, te lo regalo, no lo rechace, pues igual le sirve, que no estará con los dibujitos que usted quería de la última edición, pero igual le sirve. Yo la edición que yo tengo, pucha, desde hace 10 años atrás, pero es el mismo. Variará algunas cosas en cuanto a cómo lo expresan, quizás de un lenguaje más fácil, pero es el mismo, así que no se preocupen. Ahora, si usted me dice es necesario, es obligatorio que lo compre, no, tampoco no. Puede bajarlo de internet, hay algunos que son, pero practiquísimos y bajan los capítulos que les interesa. ¿En cuánto lo compraron? ¿En cuánto está ahora el libro? La que lo compró, ¿en cuánto lo compró? En 70. Ay, mire, subió ya. En la época, el año pasado, creo que me dijeron que lo habían comprado en 45 bolivianos. Pero el Jasper de Bioquímica Ilustrada tengo la 28 edición, pero esa me la regalaron. Ah, ve, qué bien, qué bien. Me alegro porque así va armando su biblioteca, ¿no? No hay ningún problema y vayan leyendo, aprendan a leer de uno, de otro libro y y ustedes mismos encuentran cuál lenguaje les es más fácil. El Bioquímica de Harper, si usted maneja un lenguaje químico, él es muy bello porque maneja, pero se dan cuenta que el Antonio Blanco está, es decir, gateando. El Harper ya va caminando y el Leninger va corriendo porque se le maneja hasta lenguaje físico-químico. Entonces, usted empieza con lo básico, va viendo y son libros que le va a servir hasta que salga profesional. De ahí el día de mañana ya usted hará su especialización y dirá, ay, pensar que esta era la Biblia para nosotros en bioquímica, lo hemos visto en bioquímica 1, lo hemos visto en biomolécula, fundamento y así sucesivamente, digamos. Y ya ni miedo le va a dar el librito. Así que no se preocupen, consíganse, préstense, no les mando, no los obligo a que compren, pero es una lectura que es bueno, no se conformen con los pocos que uno les da aquí en los PowerPoint o los pocos que les puede explicar. Muy bien, muchachos, el día jueves vemos, voy a ver si no tengo mi consulta médica, yo hago con ustedes la clase, ya sería pizarra, pero por favor estudien de lo lineal a lo cíclico. Y les voy a tomar antes del del primer parcial, voy a tomar un examen de estructura para que vayan practicando más o menos cómo subir a la plataforma o otra de preguntas así salteadas para que vayan viendo. Los que ya han manejado el Moodle lo conocen, no hay problema, pero aquellos que se han quedado en Classroom quizás no la conocen. Entonces vamos a hacer un pequeño examencito en el cual ustedes van a practicar, pero con puntaje.
No es que voy a practicar y me olvidé, y para eso no, ¿para qué voy a estudiar si ni siquiera Entonces vayanla pensando eso, quizás sea antes del primer parcial, yo les tome un tipo de examen que no va a valer los 15 puntos, los 30 puntos, perdón, que vale el primer parcial, pero va a tener un puntaje que va a ser sumado. Es la única manera para que ustedes estudien. Bueno, muchachos, nos vemos. Entonces, les aviso, les paso por WhatsApp si pasamos clases el día jueves. Vayan mirando plataforma. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao.